Hola mis grandes maestros del canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos con la primera tier list del canal, ¿vale? Esta tier list la estoy haciendo horas antes, ¿vale? De que salga el parche balance, ¿vale? No voy a contar en esta ocasión los buffos que van a dar, no voy a contar todo ello, ¿vale? Solo de cómo fue esta temporada, de los Pokémon que más destacaron, los Pokémon que más se destacaron en el meta, ¿vale? Los más rotos. De los más débiles hasta los más fuertes, ¿vale? Voy a contar el Pokémon cómo se desempeña, tanto en solo Q como en dúo, trío, primade, ¿vale? Voy a contar en cómo el Pokémon se desempeña en la partida, en lo que hace. Todo eso lo voy a estar comentando en esta pequeña tier list del canal, ¿vale? Vamos a iniciar con Duraludon, ¿vale? Uno de los peores Pokémon, a mi opinión, del meta. Y que sigue en ese top por el simple hecho de que este Pokémon no lo buffan, no le hacen nada y sigue en la mierda. Este Pokémon, créanme que en solo Q no lo recomiendo tanto, en dúo tampoco, en trío tampoco lo recomiendo, ¿vale? Hay que tenerle paciencia a este Pokémon para usarlo de una manera eficiente. En Primade sí, puede ser, pero no es tan viable, ¿vale? Créanme que este Pokémon tiene una de las resistencias más bajas del juego, en mi opinión. Prácticamente un ofensivo tiene un poco más de aguante que Duraludon. Créanme, este Pokémon es muy vulnerable ante todo. Tiene buena ulti, ¿vale? Es una ulti bastante buena. Movimientos que la verdad sí pueden llegar a destacar, pero créanme que no es una opción viable en este meta, ¿vale? Cramoran. Proseguimos con Cramoran. Cramoran, la verdad, es un Pokémon un poco bueno, ¿vale? Pero que es bastante malo. Por el simple hecho de que el Pokémon es muy vulnerable ante todo, ¿vale? Ante movilidad, Pokémon de movilidad, control y todo ello. La build que más siempre se usa con este Poké es buceo con el tajo aéreo, ¿vale? Es la build que casi siempre se usa con este Poké. Pero aún así, créanme que en el meta actual este Pokémon no destaca en lo absoluto. En solo Q no lo recomiendo para nada, ¿vale? Es un Pokémon que puede tener daño en la partida, ¿vale? Eso no hay que negarlo. Pero créanme que no lo recomiendo. El meta es muy agresivo. Este Pokémon no destaca en lo absoluto, ¿vale? Tiene stun, ¿vale? Pero queda muy vulnerable ante Pokémon de lo que ya había comentado. Pasamos ahora con Griden. Este Pokémon que, a mi opinión, necesita un rework, un buffo o algo que lo ayude, ¿vale? Este Pokémon, la verdad, cumple un rol muy extraño, ¿vale? Que es pegar como un equilibrado, ¿vale? Pero no cumple como tal el rol de defensivo. Este Pokémon, créanme que no destaca tanto en solo Q, ¿vale? A pesar de que conozco jugadores que juegan bien Griden, créanme que es un Pokémon bastante mediocre. Pues, tanquea, ¿vale? Tanquea bastante, tiene buena curación, daño más o menos decente, pero a la hora de aportar en una partida, créanme que no hace tanto, ¿vale? Solo es un Pokémon más que todo para molestar. Para estar en la partida, molestar. Nada más. Es un Pokémon que la verdad necesita un rework, necesita un buffo, porque este Pokémon está muy mal en el meta, como lo mencionado con los otros dos Pokémon de esta tier D, ¿vale? Pasando con la siguiente categoría, que es la tier C. Ya aquí entramos en un ámbito un poco mejorable, ¿vale?
ya que aquí son Pokémon que son un poco mejor que la Tier D, ¿vale? Pasamos con Tinkaton. Tinkaton es un Pokémon decente, ¿vale? Un Pokémon más que todo de asalto, ¿vale? De estar escondiéndose las hierbas e impresionar a los enemigos para pegarle una emboscada que termine aportando algo en las teamfight, ¿vale? Ya que la build que más se usa con este Pokémon actualmente es el martillo colosal con el martillo hielo, a pesar de que también se usa robo. Este Pokémon aguanta, ¿vale? Aguanta decente, pega, pero con el reciente nerfeo de hace unos meses, ¿vale? Este Pokémon, créanme que el nerfeo le afectó. A pesar de que fue bufado en otros movimientos, créanme que este Pokémon no lo recomiendo, ¿vale? Este Pokémon, como ya había dicho antes, con Cramoran y Drolodon, este Pokémon, créanme que sufre mucho con el tema de Pokémon de movilidad. A pesar de que puede llegar a ser un poco resistente ante los stun, ¿vale? No es un Pokémon que resalte tanto la partida. Hay que usarlo con paciencia, practicarlo, tenerle cierta habilidad con el Pokémon para que sea destacable, ¿vale? Pasando con el siguiente Pokémon. Esta ocasión puse a Phalanx, ¿vale? Miran, ¿por qué Phalanx está por encima de Tinkaton? Si es el Pokémon que tiene más counter en todo el juego. Sencillamente, este Pokémon, la verdad, tiene más daño, ¿vale? En mi opinión, tiene más daño en el early. Tiene un daño bastante considerable, ¿vale? La build que más se está usando con este Pokémon es paliza con cabezazo hierro, ¿vale? Cuando hacemos el combo, créanme que tiene un daño excelente. A pesar de que los Pokémon de movilidad y control, ¿vale?, nos perjudiquen un poco. Y antes de mencionar otra cosa, hay ciertos Pokémon que aprovechan, ¿vale? Porque esto es más que todo un bug. Aprovechan demasiado a Phalanx por el simple hecho de tener a su tropa atrás de él, ¿vale? Entonces aprovechan como que un bufo de más, como si contara no solo un Pokémon, sino a varios, ¿vale? La verdad, este Pokémon, créanme que no lo he usado tanto esta temporada, pero sí he a decir que este Pokémon destaca bastante, ¿vale? Se puede usar tanto con paliza, con el cabezazo de hierro, ¿vale? Con bastión final, con el megacuerno, ¿vale? Son builds que lo ayudan bastante. A mi opinión, este Pokémon sirve bastante en solo Q, ¿vale? Aunque hay que usarlo en momentos específicos, ¿vale? Momentos específicos. En draft, créanme que sí, este Pokémon, si no eres último pick, créanme que no recomiendo tanto llevarlo. Este Pokémon, la verdad que puede ser útil, pero hay que darle práctica a este Poké. Y se me olvidó comentar, ¿vale?, que Tinkaton es mejor usarlo en trío o en premade, ¿vale? Ya que en solo Q o dúo sufre. Vale, pasando con el siguiente Pokémon. Latias. Este Pokémon es un soporte, ¿vale?, que apoya al equipo con tema de curación. Se cura a sí mismo, potencia a los aliados, reduce defensa a los enemigos, lo cual cumple un rol bastante aceptable, ¿vale? No es uno de los mejores, pero sí que es destacable el Poké, ¿vale? Lo he usado con la raíz grande, ¿vale? Con ciertas builds que he estado probando el Poké. Y la verdad es decente lo que cura, lo que hace.
puede aportar algo al equipo, ¿vale? Este Pokémon lo recomiendo más que todo en trío y en premade, ¿vale? Muy poca ocasión lo recomendaría en solo Q o en dúo Q, ¿vale? No es tan destacable el Poké como para usarlo en esa categoría, ¿vale? Lo puse por encima de Falling por el simple hecho de que es un Pokémon que aporta mucho a la partida, ¿vale? Con tema de estar ignorando defensas y ir molestando, ya que ayuda a los aliados a que aprovechen esa reducción de defensa y matar a los enemigos más rápido para intentar ganar una teamfight adecuadamente, ¿vale? Pasando con el siguiente Pokémon, que en esta ocasión es Sableye, ¿vale? Lo puse por encima de Latias porque este Pokémon, la verdad, cumple un rol, digamos que bien, ¿vale? Cumple un rol bastante aceptable porque este Pokémon, la verdad, lo que se dedica es a estar molestando continuamente a los enemigos para evitar anotaciones, robo de objetivos, evitar de que un aliado muera por parte de un enemigo. Puede hacer que los enemigos vuelvan a su base, ¿vale? Y así remontar una teamfight, ¿vale? Este Pokémon cumple un rol bastante, a mi opinión diría un poco asqueroso, la verdad. Porque tiene también una pasiva que, a mi opinión, está un poco rota. Pero digamos que este Pokémon, entre bufo y nerfeo, créanme que no necesita ninguna de las dos. Es un Pokémon que la verdad cumple bien su rol y que no necesita ni nerfeo ni bufo. Este Pokémon destaca más que todo en trío o en premade, ¿vale? Solo Q, créanme que depende mucho de cómo sea el emparejamiento. Y lo mismo es en dúo Q, ¿vale? Pasando con Mamoswine. Mamoswine es un tanque que cumple un rol bastante aceptable, ¿vale? Un rol bastante decente lo que hace, porque lo que hace este Pokémon es apartar a los enemigos de los aliados, ¿vale? O impedir anotaciones, ¿vale? Con su continuo congelamiento con el Chuzos o el Colmillo Hielo, apartándolo con el Fuerza Equina, apoyando a los aliados con el Movimiento Unite, ¿vale? Este Pokémon la verdad que es un poco asqueroso y que la verdad este Pokémon tampoco necesita ni nerfeo ni bufo, creo que así está decente. Este Pokémon lo recomiendo bastante en trío y en premade, ¿vale? En dúo Q sí lo recomiendo, ¿vale? Dependiendo de cómo vaya la composición de tu aliado. Este Pokémon cumple su rol adecuadamente, ¿vale? Y diría que lo recomiendo porque es un tanque que hace lo que debe hacer un tanque, ¿vale? Prosiguiendo con el siguiente Pokémon, Crustle. Crustle es un Pokémon que la verdad es un tanque diverso, ¿vale? Porque se puede usar tanto de manera equilibrada como de manera defensiva. Porque lo podemos usar tanto para pegar como para soportear al equipo. Podemos usar tumbarrocas para ubicar enemigos o encerrarlos para que tus aliados acaben el trabajo. Tiene una ulti que lo hace sobrevivir más en la teamfight, ¿vale? Mientras le va haciendo daño a los enemigos, lo cual es algo muy aceptable. El Tijera X es un buen movimiento para intentar darle tiempo a los aliados para hacer algo, ¿vale? Este Pokémon, la verdad que sí necesita bufo, ¿vale?
No un bufo tan exagerado, pero sí diría que necesita un bufo. Este Pokémon la verdad que lo recomiendo en solo Q, ¿vale? Es bueno. Créanme que es un Pokémon con una resistencia aceptable, un daño favorecible, ¿vale? Y por eso lo dejé en esta categoría, porque es un Pokémon bastante bueno. Pasando con el siguiente. Mr. Mind. Mr. Mind es un Pokémon que se dedica a molestar, ¿vale? Metiendo el tema de cambio de fuerza con el psíquico, ¿vale? Para ir stuneando y curando a los aliados. Una Unite que stunea a los Pokémon que estén alrededor de su movimiento Unite cuando está activo. Se puede usar de manera agresiva con las pantallas y el confusión. Hace un daño muy alto, la verdad. Tiene un daño muy aceptable. Este Pokémon no necesita ni nerfeo ni bufo, a mi opinión. Creo que el bufo que le podrían dar a este Poké sería un poco más de resistencia, ¿vale? Porque aumentar daño o otra cosa en el Pokémon, créanme que lo vería un poco innecesario. Pasando con el siguiente Pokémon. Así. El Mr. Mime lo recomiendo más que todo en Premade o en trío, ¿vale? En dúo Q o en solo Q no lo recomiendo. Pasando con el siguiente Pokémon. Rapidash Galar. Un ágil bastante aceptable, ¿vale? En sus tiempos era uno de los Pokémon más rotos, a mi opinión. Rapidash tiene una movilidad decente, un daño que necesita bufo, ¿vale? Un pequeño bufo para que sea un poco más notorio. Este Pokémon, créanme que se puede meter en teamfight y salir como de la nada. La verdad está bien, solo depende de una sola rama de movimientos, porque la otra, créanme que no la recomiendo para nada. Es un Pokémon ágil bastante bueno, a mi opinión, que lo pueden usar bien en solo Q, en dúo, en trío y en premade. Un Pokémon que la verdad lo considero muy bueno, a mi opinión, de la categoría ágil. Vale, terminando con la categoría C. Gente, la verdad, denle un like a este video, que créanme que me cuesta mucho hacer este tipo de contenido, ¿vale? Voy a aceptar críticas, opiniones, todo, ¿vale? Esta tier list, créanme que fue dedicada para ustedes, ¿vale? A mi opinión de cómo veo el meta, de cómo son los Pokémon, en cómo se destacan en todas las categorías que mencioné. Créanme que el esfuerzo vale mucho la pena, así que un like no cuesta nada, ¿vale? Así que bueno, prosiguiendo con la siguiente categoría, que es la B. Empezamos con Wigglytuff, un Pokémon que es auxiliar y que se dedica a estar stuneando continuamente para ayudar a los aliados a que terminen el trabajo de eliminar a los enemigos para ganar una teamfight o robar un objetivo o defender una base. Este Pokémon, la verdad, está bien, ¿vale? Tiene un combo con la pasiva y su movimiento de canto bastante absurda, ¿vale? Ya que este Pokémon cancela movimientos, te permastunea aceptablemente, ¿vale? La verdad es un Pokémon que, a mi opinión, es bastante molesto a la hora de encontrárselo en peleas de Groudon o objetivos. La verdad lo puse en esta categoría porque es un Pokémon que cumple muy bien su rol y que la verdad aporta bastante al equipo. Este Pokémon la verdad lo recomiendo más en trío o en premade. O incluso, ¿vale? En las pocas ocasiones dúo Q, ¿vale? En solo Q no lo recomiendo, porque este Pokémon la verdad aporta mucho a los aliados.
Pasando con el siguiente Poké. Gudra. Gudra es un tanque que se dedica a estar aguantando y curando. La verdad tiene una curación bastante salvaje, ¿vale? Ya que si este Pokémon llega a estar en peleas continuas donde se cure bastante, ¿vale? Y siga ahí por mucho tiempo, créanme que este Pokémon llega a aguantar cantidades que son inhumanas, la verdad. Cura una barbaridad, siendo tanque cura una auténtica barbaridad. Aguanta muchísimo, ¿vale? Tiene una resistencia muy buena, una Yunai aceptable, ¿vale? Una pasiva que lo ayuda decentemente, ¿vale? Porque al estar en las hierbas nos curamos una cantidad de vida muy aceptable, a mi opinión. Y que la verdad, este Pokémon no necesita ni nerfeo ni buffo, en mi opinión. Un buffo de resistencia estaría bien, ¿vale? Buffo de aumentarle un poco las defensas. Este Pokémon lo recomiendo un poco en solo Q, ¿vale? En draft, créanme que hay que usarlo con cautela porque casi en la mayoría de casos cuando se ve un Gudra en el draft, todo el mundo se pone anticura para evitar que este Pokémon se cure una barbaridad, ¿vale? Este Pokémon lo recomiendo en solo Q, en dúo Q, en trío y en premade. Es un Pokémon que la verdad es un tanque equilibrado que cumple muy bien su rol, ¿vale? Lo que sí necesitaría este Pokémon, a mi opinión, es más estuneo, ¿vale? Para que digamos sea más útil en tema de las teamfight. Porque a pesar de que Bombalodo tenga stun, de que el latigazo redirija a los enemigos hacia él, créame que un pequeño bufo de stun a este Poké le beneficiaría bastante. Bueno, pasando con el siguiente Pokémon. Lapras. Lapras es un tanque que se dedica a estar peleando continuamente, ¿vale? Se puede usar tanto de manera defensiva como agresiva. Nosotros podemos usar entre Canto Mortal y Hidropulso, ¿vale? Ambos movimientos son muy buenos. El Canto Mortal, la verdad, es un movimiento bastante bueno, ¿vale? Podemos matar a enemigos cuando ya hayamos cumplido los 3 ticks del Canto Mortal, ¿vale? Podemos matar enemigos en las teamfight. Podemos congelar, stunear a los enemigos, sorprender a los enemigos mientras llevamos aliados cargados en nuestra espalda, ¿vale? Con el movimiento Unite, la verdad que Lapras tiene una variedad de stuneo decente, a mi opinión. Esa Unite, la verdad, es muy buena, la verdad es lo mejor que le han dado a Lapras. Este Pokémon, la verdad que lo recomiendo en solo Q, ¿vale? Es buen tanque y créanme que puede aportar bastante en solo Q y en las demás categorías. Créanme que este Pokémon, la verdad, un buffo en defensas estaría bien. Un buffo de efectos en sus movimientos también, ¿vale? Estaría decente para este Pokémon, ya que es un defensivo que cumple un rol de ser como un equilibrado, pero de una manera distinta. Y la verdad que el rol que cumple es aceptable. Pasando con el siguiente Pokémon. Dodrio. Dodrio es un ágil que la verdad tiene una decente movilidad. Puede ir pegando a distancia. Puede pegar de cerca y ir stuneando a los enemigos. La movilidad que tiene, la verdad que ayuda bastante, créanme. Ayuda bastante a confundir a los enemigos. Puedes usar un movimiento Unite que la verdad es muy bueno. Puedes
usarlo desde larga distancia e intentar robar a objetivos, ¿vale? Tiene un daño, digamos que un poco aceptable. Yo le daría un bufo un poco más de daño a sus movimientos, ¿vale? Este Pokémon lo recomiendo en dúo Q, en trío y en premade, ¿vale? En solo Q depende de que seas muy bueno con el Pokémon, porque créanme que este Pokémon no es fácil de jugar, ¿vale? Requiere de mucha práctica, ya que es un Pokémon muy difícil de usarlo. Pasando con el siguiente Pokémon, Slowbro. Slowbro es un tanque decente, ¿vale? Cumple muy bien su rol de estar stuneando, ayudando al equipo. Una Yunai muy aceptable. Curación que la verdad es decente. Es un gran defensivo en mi opinión, que lo recomiendo bastante usarlo en todas las categorías, ¿vale? En solo Q sí ya depende de cómo quieras ver la situación. Este Pokémon la verdad que es muy bueno en el tema de defensivos, uno de los mejores defensivos del juego, la verdad. Este Pokémon yo la verdad le daría buffos de resistencia, ¿vale? Y un poco de curación, ¿vale? Para que aporte un poco más en las teamfight. Ya que este Pokémon cuenta con una Unite que es bastante fuerte en mi opinión. Controla cualquier ulti, ¿vale? Puede cancelar cualquier ulti, cualquier tipo de cosa. La verdad que este Pokémon es muy bueno, una resistencia muy aceptable. Y que la verdad lo recomiendo bastante. Pasando con la siguiente categoría. Digo, con el siguiente Pokémon. Psyduck. Psyduck es un auxiliar demasiado bueno, ¿vale? Demasiado bueno en mi opinión. Tiene un control muy, pero que muy exagerado en mi opinión. Este Pokémon, créanme que puede aportar demasiado en las teamfight a los aliados. El simple hecho de reiniciar el cooldown a los movimientos de los enemigos, stunearlos por más de 5 segundos. Una Unite muy aceptable. Créanme que este auxiliar es uno de los mejores a mi opinión. Sigue siendo uno de los mejores. Cumple excelente el rol que hace, ¿vale? De estar stuneando y aportando el teamfight. Créanme que este Pokémon puede salvar peleas, ¿vale? Con el simple control que tiene. La verdad es un Pokémon muy decente en mi opinión. Pasando con el siguiente Pokémon, Urshifu Brusco. Este Pokémon la verdad... perdón. Psyduck lo recomiendo, ¿vale? En trío y en premade, ¿vale? Solo Q y en dúo no lo recomiendo tanto, ¿vale? Porque requiere que el equipo tenga experiencia de la situación en la que están, ¿vale? Porque créanme que no es fácil el simple hecho de jugar solo Q y dúo Q, ¿vale? Ya que si no tienes sincronía con tu equipo, no vas a destacar tanto con Psyduck, porque siempre vas a estar metiéndote en teamfight tú solo contra todos, si no vas a tener aporte de tu equipo, porque nadie conoce lo que haces ni lo que vas a hacer con el Poké, ¿vale? Vale, ahora sí. Y otra cosa, Psyduck, a mi opinión, yo diría que necesita, en vez de bufo, nerfeos en el tema del stuneo, ¿vale? Porque la verdad es bastante excesivo el aporte de stun que hace. Ahora sí, procediendo con Urshifu Brusco. Urshifu Brusco la verdad tiene un daño decente, ¿vale? Esta es una de las formas de Urshifu, ¿vale? Ya que Urshifu cuenta con dos formas. Tiene una movilidad decente, ¿vale? Con el golpe mordaza. Golpe oscuro, la verdad, tiene un daño excepcional, ¿vale? Puede asegurar muy bien los objetivos, ¿vale? Tiene un daño
decente, una Unite que la verdad también es decente. Este Pokémon la verdad que está muy bien, ¿vale? Lo recomiendo en todas las categorías, la verdad. Requiere de práctica, obviamente, pero créanme que es muy buen Pokémon. Es muy buen Pokémon en mi opinión. Scyther, Scizor, ¿vale? Scizor, la verdad, es un Pokémon que la verdad es muy asqueroso, ¿vale? Eh, un Pokémon que resiste bastante, como equilibrado, ¿vale? Cura demasiado. La verdad, el perma movimiento que tiene del puño bala lo ayuda bastante con ese tema de la resistencia. Pega bien. Una Unite que la verdad es decente, ¿vale? Tiene un daño bastante alto, en mi opinión. Y que la verdad este Pokémon necesitaría un mínimo nerfeo en el puño bala. Este Pokémon la verdad lo recomiendo en todas las categorías. Es muy bueno la verdad. Lo único que le molesta a este Poké sería el anticura, ¿vale? El incienso condena o el brazal condena. La verdad estos dos ítems lo joden bastante con el tema de su combo. Y que la verdad es un Pokémon que en draft hay que usarlo con cautela. Pasando ahora con Scyther. Scyther es un Pokémon con un early muy bueno, a mi opinión. Un daño muy aceptable. Este Pokémon la verdad que cumple muy bien su rol de ágil. Un daño muy exagerado en mi opinión. No es uno de los mejores ágiles, ¿vale? Pero sí aporta lo que hace, ¿vale? Sí cumple con lo que hace, en mi opinión. Este Pokémon se puede usar en todas las categorías, la verdad. Requiere de práctica, obviamente, porque el Alavis y su otro movimiento hay que usarlo con paciencia, ¿vale? Para que tengas resultados eficientes en las partidas. A mi opinión, este Pokémon no necesita ni buffo ni nerfeo. La verdad está bien como está. Es un Pokémon bastante excepcional en el rol ágil. Bueno, pasando con el siguiente Pokémon, ¿vale? Ya falta bastante, pero la verdad voy a proseguir. Este video va a ser muy largo, a mi opinión, ¿vale? Así que como les dije antes, denle su like ya que estoy haciendo el esfuerzo de hacer esta tier list. Pasando con el siguiente Pokémon, Tyranitar. Tyranitar la verdad es un Pokémon que no destaca tanto en early, la verdad es más que todo en late game, ¿vale? El teamfight del Groudon, ¿vale? A final de partida es que este Pokémon destaca demasiado, ¿vale? Por algo es el rey del late game. Este Pokémon tiene un daño aceptable, ¿vale? Y a considerar que este Pokémon, al tener un early muy malo, está bien de que tenga este daño. Y su Yunai es no tan buena, pero sí lo ayuda. Movimientos que hacen daño consecutivo. Rompemos escudo, ¿vale? A pesar de que ya no estemos en el meta de Rayquaza, este Pokémon sigue dando lo suyo, ¿vale? La verdad tiene un daño muy aceptable. Aporta mucho a las teamfights, ¿vale? Este Pokémon, la verdad, no necesita ni buffo ni nerfeo, en mi opinión. La última vez que le dieron un buffo a este Pokémon rompió el meta totalmente. Este Pokémon, la verdad, lo recomiendo más en categoría de Duo Q, Trío o Premade, ¿vale? Solo Q no tanto. Pasando con el siguiente Pokémon, Gengar. Gengar, la verdad, es un Pokémon bueno, ¿vale? El simple hecho de tener dos ramas de movimientos que lo ayudan bastante, ¿vale? A pesar de que se esté usando más una sola. Este Pokémon cuenta con una Unite aceptable.
te puedes estar escondiendo mientras emboscas a los enemigos de una manera que ellos no esperan. El hipnosis, el bola sombra, hay que usarlo con práctica, ¿vale? Para que tengas un resultado eficiente con el combo. Este Pokémon la verdad tiene un daño excepcional, la verdad. Se puede usar en todas las categorías, ¿vale? Porque a la final este Pokémon tiene un daño muy alto, ¿vale? Y cuando digo alto es bastante alto. Este Pokémon, como lo dije, se puede usar en todas las categorías. No necesita ni buffo ni nerfeo, la verdad está muy bien así. La última vez que le dieron un buffo a este Pokémon fue de perforación de defensa, y créanme que eso rompió bastante a este Poké. Vale, prosiguiendo. Azumarill. Azumarill es un Pokémon con un early muy bueno, ¿vale? Un Pokémon que tiene un early demasiado bueno, un daño bastante alto en individualidad, ¿vale? Una curación y un daño aceptable, ¿vale? Aunque un poco de nerfeo sí necesita. La verdad, este Pokémon se puede usar en todas las categorías, ¿vale? Porque a la final este Pokémon es más de aguantar, curarse y pegar. Y que la verdad cumple su rol aceptablemente, ¿vale? Es un Pokémon que lo recomiendo en este meta. Siguiente Pokémon, Eldegoss. Eldegoss es un Pokémon que aporta una resistencia bastante adecuada en las teamfights, ¿vale? El tema de curar, reducir velocidad a los enemigos, darle escudo a los aliados, curar excesivamente a los aliados. La verdad, este Pokémon cumple muy bien el rol de auxiliar y lo recomiendo de solo Q, de dúo Q a las demás categorías, ¿vale? Solo Q no lo recomiendo tanto, a menos que lo vayan a usar agresivamente, ¿vale? Ya saben, medallas rojas y a full básico, ¿vale? Que es la manera que antes se jugaba, ahora no. La verdad que este Pokémon es uno de los mejores auxiliares y cumple muy bien su rol. Pasando con el siguiente Pokémon, Machamp. Machamp es un equilibrado, ¿vale? Que tiene un daño aleatorio, ¿vale? Y cuando digo aleatorio es por el tema de su crítico. Este Pokémon varía bastante su daño. A mi opinión necesita un pequeño buffo, ¿vale? Con el tema de su daño. La verdad, este Pokémon cuenta con una ulti que, digamos, fue nerfeada, ¿vale? Siento que fue nerfeada porque antes nosotros solo con darle un clic ya podíamos hacer el daño. Ahora solo tenemos que darle 2 clics para poder hacer el daño adecuadamente, lo cual es algo que sí le perjudicó un poco. Este Pokémon, la verdad, es un Pokémon de asalto muy bueno en mi opinión, porque si llega a emboscar a los enemigos, créanme que cuando llega a lanzar el movimiento Unite, puede salvar teamfight de una manera impresionante. La verdad, cuenta con un daño muy aceptable, a mi opinión. Y este Pokémon se puede usar en todas las categorías, la verdad destaca bastante. Pero como dije antes, un pequeño buffo de daño le haría un poco más de resultado a este Pokémon. Siguiente Pokémon, Pikachu. Pikachu la verdad es un Pokémon con un control bastante excesivo, a mi opinión. Una Unite muy buena, ¿vale? No tiene un early tan bueno, pero sí créanme que este Pokémon es más que todo de molestar, a mi opinión. Lo recomiendo en todas las categorías, la verdad. Tiene un daño aceptable, estuneo muy aceptable. Es un Pokémon bastante bueno.
En tema de buffo nerfeo, la verdad que este Pokémon necesita un poco de nerfeo con el tema del placaje, ¿vale? Porque créanme que es muy abusivo el tema del stun. Pasando con el siguiente Pokémon, ¿vale? Ya nos falta muy poco para recortar esta categoría. Umbreon. Umbreon es un Pokémon defensivo muy bueno, ¿vale? Uno de los mejores defensivos en mi opinión. Cura demasiado a los aliados a mi opinión. Stunea de una manera muy excesiva, la verdad. Cuenta con una Unite que rompe escudo, ¿vale? Lo cual los aliados pueden aprovechar. Fue nerfeado en la ulti, ya que ese golpe que le dieron a la ulti fue muy duro, pero a pesar de ello sigue siendo un buen Pokémon Support, ¿vale? Siendo la categoría defensivo. Tiene un movimiento, ¿vale? Que la verdad es muy roto, en mi opinión. Que es el tema del mal de ojo. Que encierra por más de 5 segundos, ¿vale? 5 segundos encerrado en ese movimiento. Y la verdad no puedes escapar ni con botón escape, ni con cura total, con absolutamente nada. La verdad es un movimiento muy roto. Este Pokémon cumple muy bien su rol, la verdad. Y que la verdad lo recomiendo en Duo Q, ¿vale? En trío y en premade. También este Pokémon se puede usar de manera agresiva, pero ya depende de ustedes, ¿vale? Si lo van a usar de manera agresiva, lo recomiendo en solo Q, pero ya depende de ustedes. Y se me olvidó comentar, Pikachu lo recomiendo en todas las categorías, ¿vale? Pasando con el siguiente Pokémon, Comfey. Comfey es un Pokémon auxiliar bastante molesto, ¿vale? Porque prácticamente es como si no estuviera la partida. Lo único que hace es curar a los aliados cuando está encima de ellos, ¿vale? Aporta con tema de stun, lo cual es algo que la verdad sí es un poco molesto en mi opinión. Cuenta con una curación aceptable, un stuneo muy asqueroso. Se apega muy bien al tema de los Pokémon con movilidad y daño excesivo, como lo es los ágiles o ciertos equilibrados, ¿vale? La verdad es un Pokémon muy bueno, ¿vale? Y que en mi opinión no necesita ni nerfeo ni bufo, porque la verdad cumple su rol adecuadamente. Este Pokémon lo recomiendo de Duo Q para arriba, ¿vale? Solo Q no lo recomiendo en lo absoluto. Pasando con el siguiente Pokémon, Chandelure. Chandelure es un Pokémon control que la verdad tiene un daño decente, stunea, aporta cosas decentes en las teamfights, ¿vale? Puede cegar a los enemigos con su movimiento Unite, puede detenerlos con sus movimientos, tener un daño excesivo, permastunear a los enemigos con el tema del sellar, ¿vale? Porque si le ponemos reducción a full con este Pokémon, uy, créanme que este Pokémon molesta bastante, en mi opinión. La verdad, el daño con el lanzallamas y el sofoco es aceptable. Aún así, este Pokémon es un cañón de cristal, ¿vale? Hay que usarlo con mucho cuidado, en mi opinión. Si lo van a usar en solo Q, la verdad, tengan mucho cuidado porque este Pokémon no es tan recomendado en esa categoría, ¿vale? Lo recomiendo más en trío o en premade. La verdad es un Pokémon que tiene daño alto, ¿vale? Un daño bastante alto, pero hay que usarlo con cautela. La verdad no es un Pokémon que destaque tanto en el meta, pero que sí es aceptable, ¿vale? Pasando con el siguiente Pokémon, Garchomp. Garchomp es un equilibrado que lo que se dedica es a aguantar y pegar y un poco de stunear, ¿vale?
A mi opinión, está bien el Poké. Un pequeño buffo en defensas estaría bien. Ok. Ya que ya sé que he dicho mucho el tema de que tal Poké necesita buffo de resistencia, pero es a mi opinión lo que más veo en los Poké, lo que más necesita ciertos Pokémon, ¿vale? No es que esté repitiendo una misma conclusión por salir del tema, no, sino me estoy basando en lo que necesita el Poké en tema de buffos, ¿ok? La verdad, este Pokémon lo recomiendo en solo Q en todas las categorías. La verdad, tiene un daño decente. Un índice crítico un poco aceptable. Una Unite bastante decente, a mi opinión. Un daño bastante alto, a mi opinión, tiene esa Unite. Y que la verdad es un Pokémon bastante decente en el tema equilibrado. Un buff a este Pokémon, la verdad, estaría bien, ¿vale? Nerfeo, la verdad, no lo vería porque este Pokémon, créanme que fue nerfeado incontables ocasiones, ¿vale? Por tema de cómo se ha usado en los internacionales y todo ello. Bueno, pasando con el siguiente Pokémon. Mewtwo X. Mewtwo X, con la llegada del meta de Groudon, ¿vale? Recibió, digamos que un pequeño nerfeo, ¿vale? Con el tema de ítem. Lo que hicieron fue agregarle la mega piedra, ¿vale? Como para que solo tenga 2 ítems. A pesar de ello, yo subí un video, lo cual espero que ustedes lo hayan visto. Este Pokémon, la verdad, tiene una resistencia de un daño aceptable a mi opinión. Agarra a los enemigos, les hace un daño decente, ¿vale? Cuenta con índice crítico medianamente aceptable. Un movimiento Unite muy bueno, en mi opinión. Rastrear enemigos con ese movimiento, stunearlos para hacer una emboscada y ganar las teamfights. La verdad es un Pokémon decente y que la verdad lo recomiendo. En todas las categorías, la verdad que este Pokémon destaca, ¿vale? Destaca bastante en todas esas categorías. Pasando con el siguiente Pokémon. Y otra cosa. Mewtwo, a mi opinión, en bufo o nerfeo, la verdad que un bufo le puede ir bien, ¿vale? No digo que no, pero que un bufo que no lo rompa. Pasando con el siguiente Pokémon. Zacian. Zacian es un Pokémon que créanme que lo han nerfeado en incontables ocasiones, ¿vale? Siempre la gente busca la manera de que el Pokémon rompa, la verdad. Iba a decir que es justificable porque a pesar, ¿vale? A pesar de que este Pokémon lo siga nerfeando, siempre va a contar con una will que lo termine salvando, ¿vale? Siempre termina nerfeando el Espada Santa o si no la garra, pero igual ambos sets siguen dando que ver, ¿vale? Por el tema de su pasiva, ya que se hacían con su pasiva nosotros podemos potenciar nuestros movimientos y hacer que hagan el doble de daño que hacían, ¿vale? Lo cual eso es algo que favorece mucho a Zacian. Este Pokémon, créanme que con su movimiento Unite puede darle vueltas a las teamfights de una manera muy aceptable, ¿vale? De una manera muy impresionante. Cuenta con un daño muy alto el movimiento Unite, ¿vale? Y este Pokémon, la verdad, lo recomiendo en todas las categorías. Porque el daño que aporta es, es muy bueno. Pasando con el siguiente Pokémon. Mewtwo Y. Mewtwo Y es un Pokémon DPS, ¿vale? DPS es un Pokémon que solo se dedica a hacer daño con sus básicos, ¿vale? Por si no sabían lo que era esa categoría. La verdad es un Pokémon que se dedica a alejarse, volver a entrar y pegar sus básicos. Este Pokémon también le hicieron lo mismo que a Mewtwo X. Lo nerfearon con un ítem, ¿vale? Para solo dejarle 2. La verdad, un nerfeo que sí le dolió un poco, pero tampoco tanto. Sigue teniendo un daño aceptable.
a mi opinión. Una ulti bastante buena para arrastrar a los enemigos. Se ha usado bastante en los internacionales. Es un Pokémon con daño aceptable, ¿vale? Y que la verdad lo recomiendo más en de dúo Q para arriba. En solo Q no lo recomiendo tanto. Depende mucho del equipo. Pasando con el siguiente Pokémon. Absol. Absol es un ágil muy bueno, ¿vale? A pesar de los nerfeos que le han dado. Este Pokémon sigue muy bueno con el tema del daño por índice crítico, ¿vale? Sus dos ramas de movimientos lo ayudan bastante. Su Yunai es aceptable. En las teamfights aporta bastante. Su movimiento Yunai es bastante peligroso y hay que tener mucha cautela a la hora de enfrentarse a un Absol. La verdad que lo recomiendo en todas las categorías. No necesita ni un buffo ni un nerfeo. La verdad que está muy bien así. Un buffo la verdad que estaría bien, pero un buffo que no lo rompa tanto. Pasando con el siguiente Pokémon. Talonflame. Talonflame es un Pokémon de asalto espectacular, la verdad. Un daño bastante alto. Y a decir que el cooldown de sus movimientos es un poco exagerado, pero es entendible por el daño tan alto que tiene. Este Pokémon, la verdad, antes le habían dado un bufo de perforación de defensa que lo rompió bastante, pero después se lo quitaron. Y aún así, este Pokémon, créanme que tiene un daño aceptable, un movimiento Unite que a veces puede salvar las teamfights y que la verdad lo recomiendo. Este Pokémon, créanme que no necesita ni bufo ni nerfeo, está muy bien como está. Pasando con el siguiente Pokémon. Lucario. No Mega, Lucario. Un Pokémon bastante aceptable en mi opinión. Un early decente. Cuenta con dos ramas de movimientos decentes, ¿vale? Aunque la que más se usa de manera profesional es la de velocidad extrema con hueso óseo, la cual es una rama de movimientos muy asquerosa y que es muy buena, en mi opinión. Si lo saben gozar, créanme que pueden reventar en las teamfights de una manera abismal. ¿Vale? Es un Pokémon que recomiendo bastante en solo Q y en todas las categorías, al igual que Absol y Talonflame. Pasando con el siguiente Pokémon. Zeraora. Un Pokémon que es un Pokémon de asalto espectacular, la verdad. Solo con entrar, tirar dos movimientos ya haces un daño abrumador, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con este Pokémon, ya que en early es molesto, tiene un daño muy alto y que créanme que si lo dejan pasar por desapercibido, este Pokémon la verdad que puede remontar teamfight de una manera muy, pero que en serio, muy espeluznante, la verdad. Pasando con el siguiente Pokémon, Decidueye. Decidueye es un cañón de papel, ¿vale? Un cañón de cristal. Es un Pokémon que se puede usar a distancia, a cuerpo, ¿vale? Aunque más se usa es a distancia, ¿vale? Porque créanme que al usarlo cuerpo a cuerpo, este Pokémon tiene unas defensas muy bajas, ¿vale? Para ser un ofensivo tiene unas defensas muy bajas. Y que la verdad hay que usarlo con cautela cuando van a usar el hoja afilada. La verdad que con la llegada de un cierto ítem sí lo ha favorecido un poco esa rama de movimientos, pero que la verdad es mejor con la flecha. Este Pokémon lo recomiendo en solo Q, en todas las categorías, la verdad cumple muy bien su rol. Con el tema de pegar desde lejos, hace un daño aceptable, a mi opinión. Pasando con el siguiente Pokémon, ¿vale? Ya nos falta poco para terminar la tier B. Sylveon. Sylveon es un Pokémon con un early muy asqueroso, la verdad. Porque créanme que
obtiene sus movimientos muy rápido al pasar de la partida, ¿vale? Créanme que si a este Pokémon no le dan un paro, ¿vale? Créanme que les puede molestar bastante las peleas, ¿vale? En tanto en early, el late game, molesta bastante. Puede tanquear una barbaridad, stunearte, ralentizarte bastante con el tema del beso dulce. Este Pokémon la verdad hay que tenerle cuidado, porque la verdad es muy molesto a la hora de enfrentarse contra él. Y si llevan anticura, créanme que le van a hacer counter directo a este Pokémon, porque créanme que este Pokémon no va a tener oportunidad de resistencia. Y que la verdad este Pokémon entre buff y nerfeo necesita más un nerfeo en tema de curaciones. Pasando con el siguiente Pokémon, Espion, ¿vale? Es lo mismo que Sylveon, pero lo que se dedica es hacer un daño explosivo e ir stuneando. La verdad cuenta con una ulti aceptable, ¿vale? La verdad lo recomiendo en todas las categorías, ¿vale? Sí, es verdad que hay que tenerle un poco de práctica, ¿vale? Porque este Pokémon sufre con Pokémon de movilidad y todo ello. La verdad, entre buff y nerfeo, este Pokémon necesita un pequeño nerfeo en tema de daño, ¿vale? Pero más que todo en el early. Pasando con el siguiente Pokémon, Cinderace. Cinderace es un Pokémon de PS espectacular a mi opinión, una movilidad muy aceptable, un movimiento Unite que te puede ayudar a asegurar objetivos. No sé, es que no sé qué más decir de este Pokémon, la verdad es muy bueno. Créame que yo lo he usado y es muy bueno en tema de rushear objetivos. Sí es verdad que en el early, ¿vale? Es entre bueno y malo, ya que hay que usarlo de manera perfecta para hacer nivel 7 muy rápido para que ya empieces a reventar de una manera abismal. El balón ígneo tiene un daño muy alto, en mi opinión. Tiene un daño muy alto. El balón sí digo que deberían darle un pequeño nerfeo. Este Pokémon la verdad se puede usar en todas las categorías. La verdad, si lo van a usar con balón ígneo, lo recomiendo más en dúo, trío o premade. Pero ya si lo van a usar con patada ígnea, lo recomiendo en solo Q y todas las categorías, ¿vale? Ya que es muy bueno en mi opinión este Pokémon. Puede remontar teamfight de una manera muy, pero que muy aceptable, ¿vale? Solo requiere de paciencia y de práctica con este Pokémon. Y lo mismo, ¿vale? Lo mismo con el siguiente Pokémon que es Greninja. Este Pokémon la verdad es un DPS espectacular, ¿vale? Cuenta con movimientos que lo ayudan a hacer un combo en cadena, ¿vale? Que créanme que este Pokémon casi siempre va a sacar varias kills. Lo que asegura con el surf, la verdad es una locura. Es un Pokémon muy bueno en mi opinión. En tema de buffo nerfeo, yo digo que está bien, ¿vale? Este Pokémon lo recomiendo en todas las categorías. Está bastante decente. Y que la verdad lo recomiendo. Pasando con el siguiente Pokémon, ¿vale? Inteleon, perdonen. Algo que iba a hacer acá, que se me pasó por alto. Pasando con el siguiente Pokémon, Inteleon. Inteleon es un ofensivo que la verdad es bastante bueno en mi opinión. Cuenta con un daño bastante alto. Se puede usar de muchas maneras, la verdad. Puede aportar tanto con daño, meterle anticuración por Pokémon que molesten demasiado en teamfight.
puede usar una Unite que ayuda a localizar enemigos en en el radio del rango que esté su movimiento Unite. Se puede usar tanto a corta distancia como a larga distancia. La verdad es un ofensivo espectacular. Miraidon, ¿vale? Pasando con el siguiente Pokémon. Y para terminar con el Inteleon,